Espíritu Santo. Amén. Amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Alabado sea el Señor. Padre Santo, te alabamos y te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor de la gloria. Aleluya. Gracias te damos en esta tarde, Padre. Alabanza por este culto que estamos realizando para tu gloria y honra, soberano Dios, donde tu poder, donde tu espíritu, alabanza, se está moviendo de una manera especial, soberano Dios. Aleluya. Este pueblo, Padre Santo, se sienta en la silla, pero no sienta la alabanza, soberano Dios. Aleluya. Y gracias te damos por esta palabra que hemos leído, Señor. De ella, Padre Santo, en este momento vamos a enseñar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que uses el ministerio de tu palabra y que nos hables, aleluya, conforme a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos a interpretar, Señor, y aplicar tu palabra, alabanza y tu voluntad correctamente, soberano Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. A su nombre. Bendito el Señor. Bien, pueden sentarse. Y vamos a hablar pues en el tema en esta noche: muerte en la olla. Bendito el Señor. Alabanza al Dios de la gloria. Maravilloso el Señor. Y el tema pues se compone de dos palabras, como es la primera, muerte, y la segunda, olla. Bendito el Señor. Muerte en la olla. Y la muerte vino por causa del pecado, por causa de la desobediencia, y base para ello tenemos el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí nos habla pues que Dios dice que el día que el hombre comiera de el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ese día pues ciertamente moriría. Bendito el Señor. Y todos sabemos pues que él comió, por tanto la muerte, el pecado entró en ese momento. Bendito el nombre del Señor. Isaías capítulo 25 versículo 8 dice que la muerte será destruida para siempre. También Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54 respalda esto, que la muerte será destruida para siempre. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 15, creo si no me equivoco, versículo 14, ahí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces ahí será destruida para siempre la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a la olla, todos sabemos que la olla es un utensilio de cocina. Se usa para cocinar los alimentos, para hacer sopa, para hacer guisados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De manera pues que tenemos lo que es los conceptos de lo que vamos a hablar en esta noche: muerte en la olla. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra nos habla en Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 38.
Dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Gloria a Dios. En Gilgal, mis amados hermanos, acontecieron dos cosas, una buena y una mala, si se quiere. La buena es que en Gilgal, en 1 Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15, ahí renovaron el reino de Saúl, es decir, su ungimiento. Porque cuando a Saúl lo ungieron, el pueblo, pues, muchos se contentaron, muchos se alegraron, pero hubieron unos perversos que rechazaron a Saúl y no le llevaron ni siquiera presente y dijeron: ¿con qué nos va a salvar este? Es decir, lo rechazaron. Sin embargo, después vemos a Saúl esforzándose y peleando la buena batalla. Y cuando gana la primera batalla, las personas que estaban con él dijeron: ¿quiénes fueron esos hombres que dijeron que con qué nos va a salvar este? Traigan esos hombres y matémoslos. Entonces Saúl dijo: no va a morir nadie, porque Jehová ha dado una grande salvación. Entonces Samuel dice: bueno, vamos a Gilgal y vamos a renovar pues el reino. Y dice que fueron a Gilgal, ofrecieron sacrificio de paz y renovaron el reino de el rey Saúl en ese lugar. Entonces esto fue algo bueno. Hubo un festín, una fiesta. Bendito el nombre del Señor. Pero también vemos que en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14, hay algo malo que sucedió ahí. Gloria a Dios. Saúl tenía que estar con su gente en Gilgal, esperando al profeta Samuel para que él ofreciera el sacrificio de paz. Bendito el Señor. Pero el pueblo estaba atemorizado, muchos se escondieron en peñas, en rocas, en pozos, en fosas, en cuevas, y otros disertaron, se fueron del Jordán, pasaron el Jordán, se fueron a Gag, a la tierra de los filisteos. Bendito el Señor. Y los que iban tras Saúl iban temblando, iban asustados, con miedo. Bendito es el nombre del Señor. Y el pueblo pues estaba en una situación de mucho temor, de mucho miedo, de mucho temblor. Y Samuel el profeta nada que llegaba. Bendito sea el Señor. Y era el día en que él dijo que iba. Aleluya. Pero el tiempo avanzaba y nada del profeta. Entonces dijo Saúl: bueno, yo voy a ofrecer el sacrificio. No le correspondía a él, ofreció. Y terminando de ofrecer el sacrificio, Samuel que llega. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, bueno, ¿qué has hecho? Bueno, ofrecí el holocausto. El pueblo se me estaba desertando. Y entonces dice: los enemigos van a venir contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto me esforcé y ofrecí el holocausto. Locamente has hecho. Bendito el Señor. Ahora hubiera confirmado el Señor tu reino para siempre. Aleluya. Pero por cuanto esto has hecho, ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado a otro. Bendito el Señor, el cual hará conforme a su corazón. Bendito el nombre del Señor. Esto fue algo malo que sucedió en Gilgal. Aquí vemos estos acontecimientos. Y en Gilgal llega el profeta Eliseo en un tiempo que había una grande hambre en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Parece ser que la escuela de los profetas quedaba ahí en Gilgal. Ahí estaban los hijos de los profetas. Entonces Eliseo estaba ahí reunido con los hijos de los profetas. Y como había una grande hambre en la tierra, le dijo a su criado: pon una olla grande. Si hay una grande hambre, hay que poner una olla grande.
Bendito es el nombre del Señor. Y haz potaje para los hijos de los profetas para que coman. Y dice que salió uno al campo a buscar hierbas, es decir, para sazonar pues aquel guisado. Y entonces vio en el campo unas como parra montés y llenó su falda de esas calabazas silvestres. Y dice, porque no sabía lo que era. Total es que el hombre trae aquellas calabazas en su falda, llega al lugar donde están haciendo el guisado, las corta y se la echa al guisado. El guisado ya estuvo, ya está cocido, hay bastante hambre, lo sirven, a cada hombre le sirven del guisado, y cuando van a comer, que están comiendo, entonces gritan y dicen, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y entonces Eliseo dice, traigan harina. Y dice que le trajeron harina y la esparció en la olla y no hubo más mar en la olla. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me alaban, hermano? A su nombre. Bendito el Señor. Esta es una historia real, literal. El hambre que había en Gilgal era un hambre de comer alimentos que sustentan al cuerpo. Bendito el Señor. Así como hay esta gran hambre hoy día en Venezuela, como algunos han dicho, pero es que no se me quita esa hambre de perro que tengo. Sí, han dicho unos así. Es un hambre de perro, no me sacio. Bendito el Señor. Alabanzas al Rey. Hay otros pues que no tienen esa hambre. Yo conozco a una persona que él ha lanzado alimentos a la basura y no le importa. Y la gente le dice, eso está malo. Bendito el Señor. Hay gente todavía así en el país. Bendito el Señor. Mientras que hay otros que eso malo que este bota, van y lo recogen con mucho amor, con mucho esfuerzo, le quitan el moho que tiene, si lo tiene, y véngase. Bendito el Señor. Esto está pasando en el país. Hay una grande hambre de alimentos realmente, así como lo había en Gilgal. Bendito el nombre del Señor. Pero también, mis amados hermanos, hay una grande hambre de la palabra de Dios. Aquí en Venezuela. Bendito el Señor. Tanto así que estamos viviendo los tiempos que dijo el apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Vamos a leer la palabra a ver qué nos dicen esos dos textos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Léalo, hermano Luis. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahí está. El apóstol le dice que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos en que no gustarán de la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ahí está la verdad, pero yo no voy a oír esa verdad. Yo voy a oír fábulas. Bendito el nombre del Señor. Entonces la sana doctrina la echan a un lado. No quieren sufrir la sana doctrina. Bendito el Señor. El oído para oír la verdad lo cierran. Y cuando oyen una fábula lo abren. Bendito el nombre del Señor.
maestros amontonados conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso pues que el hambre espiritual, el hambre de oír la palabra, más bien se agrava. ¿Por qué? Porque no se está comiendo alimento verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Salió pues en la prensa un comentario que hizo el obispo de Maracay, Rafael Conde, y dijo: eso es una gran exageración que digan que el pueblo de Venezuela peca porque está en la idolatría. Eso lo dijo este hombre, obispo de Maracay, Rafael Conde. Es una gran exageración que digan que el pueblo de Venezuela peca porque está pues practicando idolatría. Y dice más: nosotros no idolatramos, nosotros no somos idólatras, nosotros amamos a Dios, solamente a Dios, y lo adoramos sobre todas las cosas. Es decir, tú me dices eso pero haces otra cosa, porque los veo pues en esas adoraciones a todas las vírgenes marianas. Bendito el Señor. Celebraron en enero ahí en Lara, acaban de celebrar hace poco aquí en Margarita. Bendito el Señor. Y entonces no eres idólatra y enseñas que el pueblo idolatre. Bendito el Señor. Entonces, como hay esa gran hambre espiritual de oír la palabra, la gente quiere oír y se acerca pues a esos lugares porque ellos creen que ahí hay verdadera palabra de Dios. Pero resulta de que ahí lo que hay es tradiciones, ahí lo que hay es fábula y no hay palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente en la iglesia popular suceden estas cosas, también pues hay personas que se han acercado a la iglesia del séptimo día. Bendito el Señor. Ellos se parecen bastante a la iglesia pentecostés. Hablan la palabra, hablan del arrepentimiento, de que Jesús es el Salvador, de que viene. Bendito sea el Señor. Pero su fe está fundamentada en guardar el sábado. Si tú no guardas el sábado, te vas para el infierno. Si tú no guardas el sábado, no eres salvo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay pues esta enseñanza. Entonces pasan el día sábado, se convierte mayor que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario. Y al lado aparte en la palabra que el Señor dijo: yo soy Señor del día sábado. Y el día sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día sábado. Bendito el nombre del Señor. Ellos pasan por alto esta palabra y se basan en esto. Bendito el nombre del Señor. Si se acercan pues a los estudiantes de la Biblia, estos que se hacen llamar testigos de Jehová, entonces se encuentran con una doctrina que dice que en el año 1914 Cristo comenzó a reinar a nivel mundial y que en el año 1918 el Señor Dios Todopoderoso llegó y vio a todas las congregaciones y desaprobó a todas. La única que aprobó es la iglesia de ellos. Bendito el Señor. Los demás, todos estamos perdidos. Y el que se acerque ahí es el que sabe. Bendito el Señor. Y hay pues este tipo de enseñanza. Alabanzas al Rey de la Gloria. La Biblia no dice nada de fecha. No sé dónde sacaron este cuento, pero ahí está esto. Ahí hay ingenieros, ahí hay abogados, ahí hay médicos, ahí hay gente preparada, pero se están comiendo esa calabaza silvestre. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al Rey. En cuanto a las tradiciones, mis amados hermanos, allá en Portuguesa, no sé aquí,
no he oído esa enseñanza en este lugar, pero en portuguesa hay una fábula de la iglesia popular. Bendito el Señor. Y es que el cedro, el árbol, ese que está por aquí, ahí hay unos árboles de cedro. Ese árbol, según la fábula, es sagrado. ¿Ya han oído ustedes de esto? Ese árbol es sagrado porque hay una fábula que dice que cuando María y José estaban siendo perseguidos porque querían matar al Señor cuando era niño, llega María y entonces va de camino con José y el niño en sus brazos y le llegan al árbol que llaman ceiba, la ceiba, y le dice: ábrete y escóndenos para que no nos maten al niño. Y la ceiba le dijo: no, porque me pongo barrigona. Bueno, barrigona serás para siempre, por eso es que la ceiba es barrigona. Más adelante van y se encuentran al cedro y le dicen las mismas palabras y el cedro llega y se abre. Y ellos entran al árbol y el cedro se cierra y los enemigos están ahí, pero ahí no hay nadie y pasan y se van. Y el cedro se convierte en un árbol sagrado porque escondió a José, a María y al niño Jesús. Bendito el Señor. Fábulas. Bendito el Señor. Y en portuguesa, cuando hay mal olor, ellos no dicen que hay mal olor, ellos dicen está hediondo, hay hediondez. Pero el cedro, él emana un olor bastante fuerte y no es muy agradable. Ellos no dicen que hiede, dicen huele a cedro, porque no quieren ofender al árbol sagrado, según la fábula que ha enseñado la iglesia popular. Bendito es el nombre del Señor. Vean que Eliseo está en Gilgal y entonces en la olla comienzan a hacer ese grande potaje, pero este hombre trae calabazas silvestres y llegan y la cortan en el potaje. Cuando se disponen a comer, ¿cómo ellos saben que esto está venenoso? Lo probaron. El libro de Job, capítulo 34, versículo 3. Vamos a leer ese texto. Job, capítulo 34, versículo 3. Bendito el Señor. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Léalo, hermano Luis. Job 34. 3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Amén. Cuando este alimento llegó al paladar, ellos gustaron aquello. No lo tragaron, llegó al paladar. Ellos gustaron aquello y no sé si estaba amargo, si estaba ácido, pero ellos habían comido ese tipo de guisado en otras ocasiones sin esas calabazas y no tenía ese sabor. Y cuando ellos sintieron ese sabor en el paladar, todos los que probaron, me imagino que lo escupieron y gritaron al profeta: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Si lo hubiesen tragado, hubieran muerto. Bendito el Señor. Esas calabazas eran venenosas, pero la palabra dice que no sabía lo que era, ignoraba lo que era aquello, pero aún así en la ignorancia la echó en el guisado, en el potaje, y la iban a comer. Bendito el nombre del Señor. El profeta dice: traigan harina. Traen harina, la esparcen en la olla, y dice que ya no hubo más mar en la olla,
y le dijo: sirvan a los hombres. Y le sirvieron y comieron, y nadie murió, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Pero le echó harina. ¿Y qué significa la harina? ¿Qué representa? La palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. En esa olla había muerte, pero con harina se curó. Sin esa harina no se podía comer. El que la comía moría, pero con la harina se curó. Bendito el nombre del Señor. Esas fábulas que hay hoy día como enseñanzas, cuando viene la palabra de Dios verdadera, sobrepasa a esas fábulas. Por eso es que el hambre espiritual reina, abunda hoy día en la nación venezolana. Porque a pesar de que el hombre y la mujer andan buscando templos, aleluya, para supuestamente servir a Dios, se están encontrando con calabazas silvestres y están comiendo el potaje de calabazas silvestres, y esto le está trayendo aún más muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, porque no hay una palabra genuina, no hay una palabra verdadera en esos lugares. Se está enseñando es calabaza silvestre. Eso es lo que están sirviendo, y como las personas ignoran, bendito el Señor, como aquel hombre que las agarró, ellos tampoco saben lo que es esto. Véngase y se lo comen. Bendito el nombre del Señor. Su oído espiritual no prueba las palabras, sino que hacen como la paraulata: abren la boca y todo lo que le echan se lo comen. Bendito el nombre del Señor. El oído espiritual de ellos no prueba la palabra. Alabanzas al Rey. Pero cuando uno tiene conocimiento espiritual y entonces viene una enseñanza con calabazas silvestres, entonces usted dice: hay muerte en la olla, no puedo comer esta calabaza. Eso se necesita que le echen harina a esa enseñanza, que le coloquen una palabra verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo una hermana que cuando yo dije que me iba a congregar aquí en el Movimiento Misionero Mundial, ella me dijo: ay, hermano, yo estuve ahí y ya yo no fui más. Yo viví en la casa de la hermana, estaba recién mudado en ese momento, no fui más, porque yo me vine de la iglesia. Mi pastor me dijo: congréguese en la iglesia La Misionerita, que usted vive cerca de ella. Y entonces bien, yo comencé a asistir a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día llegan una carta precisamente de la iglesia donde yo asistía, invitándolos a ellos para un culto que había. Y entonces yo pregunté que si íbamos a ir al culto de la invitación, y una hermana me dijo: hermana, mire, nosotros no vamos a dejar de comer pasto fresco por ir a comer pasto seco en otro lugar. Esto es una ofensa grande, hermano. Entonces ellos nada más tienen pasto fresco y todas las otras iglesias lo que tienen es puro pasto seco. No fui más. Bendito el Señor. Entonces bien, hermano, mire, bueno, yo voy a asistir ahí. Y bueno, por la misericordia de Dios llegué aquí y aquí estoy. Pero de verdad, al principio se atravesaron muchos opositores diciéndome de que no viniera aquí. Pero yo dije: no, yo voy a ir a ver cómo yo mismo tengo que ver esto. Bendito el Señor. Y cuando comencé a oír la palabra, mis amados hermanos, me di cuenta que había una palabra muy buena, o hay una palabra muy buena en este lugar.
Es decir, que se predica pues sin filtros, Amén. que se predica sin relleno, Santo. que la predicamos como está escrita, Gloria a Dios. que no la torcemos, que no se disfraza, bendito el Señor, que no se mezcla con calabaza silvestre, sino que es trigo, harina, flor de harina verdadera, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el tiempo del profeta Nehemías, Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3, había una palabra verdadera en ese lugar. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3, alabanzas al Rey de la Gloria. Vamos a leer estos textos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién lo tiene? Nehemías 8, 1 al 3. Y después el versículo 8. Alabado Dios. Hermano Luis. Nehemías 8, el 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Amén. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amén. Se dan cuenta que era una palabra genuina, una palabra verdadera. Ponían el sentido. Bendito el Señor. Le explicaban tal como estaba escrita, literalmente. Bendito el nombre del Señor. Así como estaba escrita, así la enseñaban. Bendito el Señor. Había una palabra genuina, una palabra verdadera en ese tiempo del profeta Nehemías. Amén. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12, Él le dijo a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bendito el Señor. Y ellos se miraron y se dijeron uno al otro, porque no traímos pan. Y Él les dijo, ¿qué estáis diciendo, hombres de poca fe? ¿No os acordáis de la multiplicación de los panes y de los peces en los 4,000 hombres, y de la multiplicación de los panes y los peces en los 5,000? ¿Cuántas cestas y cuántas canastas recogiste? Y entonces Él le dice, no es la levadura del pan, es la doctrina. Y ellos entienden entonces que es la doctrina, que se guarden de esa levadura. Bendito el nombre del Señor. ¿Se dan ustedes cuenta que hay pan leudado? Hay pan con levadura espiritual. Bendito el Señor. Y el Señor no le agrada ese tipo de pan. Él le agrada el pan sin levadura. Alabanzas al Rey de la Gloria, natural. Alabanzas al Rey. Entonces Dios aprueba esa palabra genuina. En Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20, dice el apóstol Pablo a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones,
y dando siempre gracias a Dios por todas las cosas, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Entonces, embriagarse con vino, ese tipo de enseñanza es calabaza silvestre. Pero la enseñanza que inte y motive, alabanza, que nos llenemos del Espíritu Santo, es un potaje verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en este tiempo, entonces nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos y darle al pueblo y al que está necesitando de este pan verdadero, de esta palabra verdadera, sin mezcla, sin calabaza, bendito el Señor, porque con calabaza trae muerte, pero cuando es que la palabra pasa por encima del guisado de calabaza, entonces hay resultado verdadero. Note bien que ellos no le sacaron la calabaza al guisado, no, echaron harina y esto se curó. Bendito el nombre del Señor. Espiritualmente puede haber calabaza silvestre, pero viene la palabra y la palabra sobrepasa la enseñanza de la calabaza. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, en vez de tener digestión espiritual, muerte espiritual, la persona que recibe la palabra entonces va a tener esta vitamina, se va a alimentar verdaderamente con esta palabra, mis amados hermanos. Entonces, estos hombres clamaron: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Bendito el Señor. Y gracias pues a este clamor hubo sanidad en esa olla y pudieron alimentarse correctamente. Mis amados hermanos, debemos de tener el oído espiritual abierto para que cuando haya este tipo de enseñanzas con calabaza silvestre, nos demos cuenta y podamos decir: Señor, hay muerte en esa olla. Alabanza al Rey, y se pueda curar aquello. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a predicar una palabra sin mezcla de otras cosas, sino que sea la palabra genuina. Estemos de pies en esta noche y démosle gracias a Dios por esta palabra. Y alerta, mis amados hermanos, porque posiblemente en este tiempo estemos nosotros gozando de una verdadera palabra, pero pueden venir tiempos en que nos quieran meter calabaza silvestre. Alabanza al Rey de la Gloria. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Bendito el Rey. Alabanza al Señor. Oremos, demos gracias a Dios. Padre Santo, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos tu grandeza, Padre, tu poderío, tu magnificencia, soberano Dios, aleluya. Padre de la gloria, gracias te damos por este culto que hemos hecho para tu gloria y honra. Gracias por esta palabra viva, por esta palabra eficaz, por esta palabra de verdad, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esta palabra, en esta doctrina, en esta enseñanza, soberano Dios, sin temor, sin temblor, sin miedo, aunque nos rechacen, aunque nos digan falso. Padre de la gloria, aleluya, ayúdanos a mantenernos en esta palabra genuina y verdadera, soberano Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Recibe la adoración,